iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Pues vamos a comenzar con el capítulo primero de este libro, que tiene que ver con el carácter de Dios. El carácter de Dios. Amados hermanos, el mensaje central del cristianismo es el Evangelio de Jesucristo. Lo repito otra vez. El mensaje central del cristianismo es el Evangelio de Jesucristo. La palabra evangelio, creo que todos estamos bien familiarizados con la palabra evangelio. La palabra evangelio implica buenas nuevas, buenas noticias. Esta palabra se usaba, por ejemplo, en el Imperio Romano para cuando, por ejemplo, algún hombre era coronado como emperador de Roma. Era una buena noticia para el imperio. O cuando algún general romano conquistaba otra ciudad, otro imperio, cualquier cosa de esta, y cuando venía el general trayendo la victoria por las calles de Roma, eso era evangelio, eso era una buena noticia. Pero los escritores del Nuevo Testamento toman esa palabra, bien conocida en aquel ambiente cultural y social de la época, para hablar de la gran noticia, yo diría, de la humanidad, y tiene que ver con la persona y la obra del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, el cristianismo ofrece la mejor noticia de todos los tiempos. El cristianismo anuncia la gran noticia de toda la historia de la humanidad. El Evangelio de Jesucristo ofrece la única solución, oigan bien, el Evangelio de Jesucristo ofrece la única solución al problema del hombre. Y aquí hago un paréntesis. Si hablamos del problema del hombre, si le preguntamos a un sociólogo, pues te va a hablar en términos sociológicos, que el problema del hombre tiene que ver con carácter sociológico. Si le preguntas a un psicólogo, te va a hablar de que el problema de la sociedad, de los seres humanos, es de carácter psicológico. El hombre no está bien, el hombre no está sano mentalmente. Si le preguntas a un político, te va a decir de que el mundo tiene un problema y es de carácter político. Pero si le preguntamos a la Biblia cuál es el problema esencial de la raza humana, la Biblia nos va a contestar de que el problema es el pecado. El pecado es el gran problema, el pecado es el verdadero problema del ser humano. Y mis amados hermanos, ningún programa educativo, ningún partido político, ninguna terapia psicológica es capaz de abordar el problema más profundo de la raza humana. Solo el Evangelio. De hecho, el Evangelio, como ya hemos dicho, significa buena noticia. Loli, buena noticia, ¿verdad? Significa el Evangelio. Pero esta buena noticia comienza con una mala noticia. Y la mala noticia es que todos los seres humanos hemos pecado contra Dios. Hemos transgredido la santa ley del Dios santo y justo. Y por tanto estamos en deuda contra Dios. Nuestro pecado se convierte en una deuda infinita contra Dios. Dios es infinito, ¿verdad? Solo Dios es infinito. El universo no es infinito, tiene un límite. El único infinito es Dios. Ni las matemáticas son infinitas, en realidad. Dios es infinito. Y cuando nosotros pecamos contra Dios, el pecado se convierte en una deuda infinita. ¿Por qué? Porque hemos pecado contra el ser infinito que es Dios. Y la pregunta, ¿alguien tiene algo infinito para dar a Dios por sus pecados? No es verdad. Nadie tiene algo infinito para dar a Dios. Cristo sí. Cristo pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Cristo expresó, consumado es, pagado por completo. Cristo pagó la deuda de su pueblo allá en la cruz. Tetelestai, como dice Jesse en griego, tetelestai, pagado por completo. La deuda ha sido cancelada. La deuda ha sido saldada. El Evangelio, mis amados hermanos, anuncia las buenas noticias de la venida de Dios al mundo. Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de gloria, irrumpió en el mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Hace alrededor de unos 2000 años, 20 siglos, durante el gobierno del gran imperio romano,
Dios envió a su Hijo, el cual entró en el mundo, en la historia y en el tiempo para llevar a cabo la salvación, la redención de su pueblo. Mis amados hermanos, en la cruz, Cristo cargó el pecado de todos nosotros como sustituto, pagó nuestra deuda y ganó nuestra salvación eterna. Ahora bien, para entender bien el Evangelio, mis amados hermanos, es importante comprender algo acerca del carácter de Dios. Recordemos de que Dios no es una fuerza impersonal, no es una energía, sino un ser. Dios es un ser que existe en tres personas divinas. Dios es el creador y señor de todas las cosas. Génesis capítulo 1. Y las Escrituras, como hemos dicho, nos enseña de que este Dios vivo y verdadero existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios no es una persona, es un ser que existe eternamente en tres personas. Las tres personas divinas son coiguales, es decir, participan de los mismos atributos divinos. Si el Padre es eterno, también es el Hijo y el Espíritu Santo. Si el Padre es omnipotente, también lo es el Hijo y el Espíritu Santo, y así con todas las perfecciones divinas. Son coiguales, son coeternas. Las tres personas existen eternamente. Ninguna persona divina ha tenido un principio, como sostienen algunas herejías por ahí. Y son consustanciales, es decir, participan de la misma esencia divina. Cada persona divina, mis amados hermanos, cumple un rol en el aspecto de la salvación del creyente. El Padre nos escogió en la eternidad, el Hijo nos redimió en el tiempo, allá en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo aplica la salvación al que cree en Cristo. Ahora, veamos algo acerca del carácter de Dios. Cuando hablamos del carácter de Dios, hablamos cómo es Dios. Y esto parece que no es importante, pero es más importante de lo que creemos. De hecho, para entender bien el Evangelio es importante conocer algo acerca del carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Y la Biblia nos responde de que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Su amor es lo que lo mueve a entregarse a sí mismo libremente por otros para su beneficio y para su bien. El amor, mis amados hermanos, es un atributo de Dios. De hecho, Dios no solamente ama, sino que Dios es amor. Dios es amor en esencia, en su mismo ser, en su misma naturaleza. Dios es amor. Otras palabras vinculadas, dice Paul Washer, para el amor divino son benevolencia, misericordia, gracia, etcétera, etcétera. La palabra gracia, benevolencia, misericordia, aunque son otras cosas, pero están vinculadas con el amor de Dios. Dios ama al hombre en general, ¿verdad? Por supuesto, Dios ama su creación, Dios. Pero especialmente Dios ama al hombre, a los seres humanos, con un amor benevolente. Pero Dios ama de una forma especial a su pueblo escogido. Efesios 5:25 dice que Cristo amó ¿a quién? A su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vemos, por tanto, un amor especial de Cristo hacia su iglesia. El amor de Dios llevó a Dios mismo a entregar a su propio Hijo por sus enemigos. Nosotros éramos enemigos de Dios por nuestros pecados, pero el amor de Dios es tan sublime, es tan infinito, que entregó a su propio Hijo para que salvara a sus enemigos, mis amados hermanos. La pregunta que nos podemos hacer hoy: ¿alguien daría a su Hijo para que muriera en lugar de su peor enemigo? No. Nadie, ningún hombre, por muy sabio, por muy bueno que sea, nadie daría a su propio Hijo para morir o para salvar a su peor enemigo. Eso fue lo que Dios hizo. Dios entregó a su propio Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, siendo nosotros enemigos de Dios. Qué sublime, mis amados hermanos, el amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mientras nosotros estábamos revolcándonos en el pecado, Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario por ti y por mí.
Ahí vemos el amor de Dios de una forma sublime, de una forma especial, mis amados hermanos. Y recuerde algo importante. Ayer leíamos con los hermanos una cita de Spurgeon que me llamó poderosamente la atención. Decía que el marido, cuando se casan en sagrado matrimonio, promete amar a su esposa hasta que la muerte los separe, ¿no? Pero Cristo nos ama aún después de la muerte. Ni la muerte, ni la vida, ni nada de lo que existe nos podrá separar del amor de Dios. Dios es amor, pero también es santo. Dios es santo. Otro atributo de la divinidad es la santidad de Dios. Os invito al libro del profeta Isaías. Aquí encontramos un texto clásico. Libro del profeta Isaías, capítulo 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículos... Vamos a leer el versículo 1 al 3. Dice así el texto sagrado, Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y también en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4, también encontramos la corte celestial adorando y dando gloria a aquel que vive, aquel que es todopoderoso, aquel que es santo, santo, santo. Mis amados hermanos, Dios es santísimo. Dios es infinito en santidad. Él es el Altísimo, ¿verdad? Dios es el Altísimo. Dios es trascendente. ¿Qué es esto? Dios está por encima de todo. Dios no depende de nada ni de nadie para existir. Él está separado de su creación en un sentido, porque está por encima, como el Altísimo. Isaías dice de que Dios habita en la altura. Dios habita en la santidad. Usted y yo dependemos del Creador. Dios no depende de nadie ni de nada. Él es autoexistente. En otro sentido, mis amados hermanos, la santidad de Dios significa que Dios está total y absolutamente separado de toda corrupción moral. Dios está total y absolutamente separado del pecado y del mal. Dios no puede pecar, Dios no se complace en el pecado, ni puede tener comunión con el pecado, porque Él es santo. Primera de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y que sea luz implica de que Dios es puro, Dios es santo. Habacuc 1:13 también expresa que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Dios es muy limpio para ver el mal, ni puede ver el agravio, porque es santo. Y en el Salmo 5:4, Salmo 5. Lo buscamos, Salmo 5, versículo 4. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece al impío. El Salmo 7:11 dice de que Dios está airado todos los días. Dios está airado todos los días contra el impío. Dios, por tanto, mis amados hermanos, aborrece. Dios aborrece y castiga el pecado. Esto parece que se ha perdido de vista, ¿verdad? En el mundo en el cual vivimos. Sí, mis amados hermanos, aún en el campo cristiano evangélico. Se puede hablar de la misericordia de Dios, de su bondad, ¿verdad? Del amor, qué bueno es Dios, qué grande es Dios. Excelente, es cierto. Dios es santo.
Dios es santo y en su santidad Dios aborrece el pecado. Y no solamente aborrece, sino que castiga el pecado. Dios castiga el pecado. Y en último lugar, mis amados hermanos, ya hemos visto de que Dios es amor, Dios es santo, Dios también es justo. Dios es justo. La palabra justo nos habla de la excelencia moral de Dios. Según las Santas Escrituras, Dios es un ser absolutamente justo y siempre, oigan bien, Dios siempre actúa de una manera que es perfectamente consistente con quién es Él. Amén. No hay nada malo o incorrecto en Dios, ni en su naturaleza, ni en sus obras. Lo vuelvo a repetir. No hay nada malo, no hay nada incorrecto, no hay nada injusto en Dios, en su naturaleza o en sus obras. Dios nunca hará nada, dice Paul Washer, que justifique una acusación de delito contra él. Dios nunca hará nada que justifique una acusación de delito contra él. Queridos hermanos, amada iglesia, las obras de Dios, los decretos de Dios, sus juicios, aunque muchas veces para nosotros, los seres humanos, especialmente para los incrédulos, puede parecer injusto, ¿verdad? La gente del mundo, cuando ocurre algo, una desgracia, piensan de que Dios es injusto, de que Dios no cuida de su creación. Cuando muere un ser querido, joven o una criatura, a nuestra mente humana nos parece injusto, ¿verdad? Y aún los cristianos reconocemos de que Dios no es injusto, aunque parezca a veces que es injusto, pero el mundo sí cree que Dios es injusto, porque permite el mal, permite el pecado. Pero nada de eso es realidad, mis amados hermanos. Sus decretos, sus juicios, sus obras son absolutamente justos y perfectos. Salmo 11, os invito al Salmo 11. Estamos dando vueltas por toda la Biblia. Salmo 11, versículo 7. Dice la palabra de Dios, porque Jehová es justo y ama la justicia. Y sigue diciendo, el hombre recto mirará su rostro. No se puede tener comunión con Dios si no somos justos también. Y la pregunta, ¿hay algún justo aquí? ¿Hay algún justo? No, ¿verdad? Pero en Cristo sí. En Cristo hemos sido declarados justos. Y ahora, a través de la justificación en Cristo, podemos tener comunión con este Dios que es terrible en santidad. Solo a través de Cristo. De forma que Dios el Padre, si estás en Cristo, Él te ve como a su Hijo Jesucristo. Te ve en Cristo. Y por eso puedes tener acceso al trono de Dios. Y por esta razón, cuando sufres, puedes venir ante el trono de tu Padre Celestial y poder derramar tu alma delante de su santo trono. No porque seas buena persona, no porque leas mucho la Biblia, no porque vengas al culto los domingos, es por los méritos y la obra de Cristo. La justicia de Dios, mis amados hermanos, no solo tiene que ver con su carácter, sino también con su relación a su creación y especialmente con los hombres. Dios, recordemos algo importante, Dios se ha revelado a través de la creación, ¿verdad? Los cielos cuentan su gloria, ¿verdad? El firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se ha revelado a los seres humanos a través de la conciencia humana. Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16. Todo ser humano, por muy degradado que esté, por muy impío que sea, tiene un conocimiento interior en su corazón que le dicta lo que es bueno y malo. Aún el mayor asesino en serie sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Sabe lo que es bueno y malo, ¿verdad? Dios ha puesto su ley en el corazón del hombre. Dios se ha revelado de una forma especial en su palabra, las Escrituras. Y mis amados hermanos, Dios juzgará a cada persona, oigan bien, según el estándar que les ha sido revelado. En un momento determinado, queridos hermanos, Dios juzgará a cada uno de acuerdo a los estándares más estrictos de justicia y equidad, recompensando lo bueno que se ha hecho y castigando lo malo.
Escribe el predicador y teólogo misionero Paul Washer lo siguiente: siempre debemos reconocer que el juicio de Dios sobre el hombre no es injustificado ni cruel, sino una consecuencia de su carácter justo y una parte necesaria de su gobierno. Un Dios que se negara a juzgar la iniquidad no sería amoroso, no sería bueno, no sería justo. Y les pongo un ejemplo práctico para que podamos entender esta verdad. Imagínense que se presenta un hombre que es violador, asesino, maltratador, delante del juez, en los tribunales de justicia. Y ahora el juez, como es tan bueno y tan compasivo, en lugar de condenar a cadena perpetua a este individuo, lo deja libre, porque lo quiere mucho, porque le tiene mucho aprecio. ¿Sería correcto eso? ¿Sería correcto dejar a un asesino en serie, a un violador, como si nada ha hecho? Sería injusto, ¿verdad? El juez sería malo, sería perverso, sería injusto, sería un loco. ¿Y por qué nos asombramos tanto cuando Dios castiga el pecado como juez? ¿Cuánto no más Dios debe castigar la injusticia y el pecado? Si aún los seres humanos jueces, que son seres pecaminosos, caídos, entre comillas, intentan juzgar correctamente y castigar al que ha hecho lo malo, ¿cuánto no más Dios, que es santo, que es justo, que es el creador de todas las cosas? ¿Cuánto no más Dios va a castigar el pecado? Si Dios, por tanto, se negara a juzgar el pecado, Dios no sería bueno, sería malo, sería injusto, no sería Dios. Y la pregunta que hace el escritor es: ¿has conocido a este Dios? Pregúntate, mi querido hermano, mi querido amigo, ¿has conocido a este Dios de la Biblia que hemos presentado? Una cosa es hablar de Dios, otra muy distinta es encontrarse. Una cosa muy distinta es encontrarse con la gloria de Dios en su palabra. Dice Paul Washer: el vistazo más pequeño de su santidad nos humilla. El vistazo más pequeño de su santidad nos humilla y amenaza con destruirnos. Esto parece una locura, ¿no? Y termino, queridos hermanos. El Dios santo, el Dios justo, ha determinado juzgar a la humanidad por medio de Cristo. Dios el Padre, según Juan 5, Dios el Padre ha entregado todo el juicio al Hijo, de forma que todos los seres humanos, desde el primer hombre de la humanidad hasta el último hombre, pequeños, grandes, sabios, necios, justos, injustos, todos compareceremos ante el juez del universo, que es Jesucristo. Evidentemente la Iglesia no va a ser condenada, por supuesto, Cristo pagó nuestra deuda en la cruz, pero daremos cuenta también de nuestra vida. Y los impíos que han vivido de espaldas a este Dios santo y justo darán cuentas, pero para ir al infierno. Pero todos los seres humanos, a fin de cuentas, compareceremos ante el Cristo de la gloria. Y Dios en su gracia, en esta mañana, llama a los pecadores a que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, y puedan hallar la salvación y la vida eterna que solamente Cristo ofrece al ser humano. Dice Pablo en Hechos 17:30, Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, porque Dios ha determinado un día para juzgar al mundo a través de Jesucristo. Si no tienes a Cristo, si no has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, arrepiéntete de tus pecados, querido amigo. Ven a los pies del único Salvador de los hombres, que es Jesucristo. Ven en arrepentimiento y fe y serás salvo. El que no cree en Cristo ya está condenado. Va camino al infierno por el resto de toda la eternidad. Pero hoy es día de salvación. Dios sigue salvando en su gracia y misericordia. Ven a los pies de Jesucristo, arrepentido y en fe, y serás salvo. Dios perdonará todos tus pecados y hallarás la vida.
la verdadera vida que está en Cristo. Y a los que estamos en Cristo, mis amados hermanos, somos llamados a imitar a Dios. Vimos que parece una locura, ¿no? Imitar a Dios. Seres pecadores, caídos, ¿cómo podemos imitar a Dios? Es posible porque somos hijos de Dios. Debemos imitar a Dios en su amor. Lo vimos el otro día en Efesios 5:1. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Cuando amamos a Dios y a los hermanos, estamos imitando a Dios. Dios es amor. Su pueblo debe amar también a Dios y al prójimo y al hermano. Si no amas, no has conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero también somos llamados a vivir en santidad. Dios es santo, ¿verdad? Lo hemos visto. Somos llamados a vivir en santidad. Somos santos en Cristo, por supuesto, pero somos llamados a vivir en santidad progresiva, día a día, hasta que entremos en la gloria. Hay que apartarse de lo mundano, del pecado, y cultivar una comunión con Dios a través de la oración, a través de la palabra, a través de congregarse en una iglesia. Sed santos, porque yo soy santo. Mis amados hermanos, vivamos en santidad. Para ello debemos desgastar nuestros ojos en la palabra de Dios y ponerla en práctica. Debemos pasar tiempo en la oración buscando el rostro del Señor para que Él nos guíe, para que Él nos dé fortaleza, para andar como hijos de luz en vida santa. A Dios sea la gloria, eternamente y para siempre. Padre, gracias por este tiempo.